Nulla crimen sine lege. Una frase latina que todos conocemos, somos Latin lovers, todos conocemos muchos latinismos, ¿verdad? ¿O no? Usamos en la vida cotidiana, decimos ex profeso, sine qua non, ¿no? Bueno, resulta que no. Es una frase que no conoció el Imperio Romano, que ninguno de los que habló latín supo. La creó un alemán, Feuerbach. Porque en el campo de la jurisprudencia el tipo decía, yo quiero crear algo de alcance, de impacto, como si fuera universal. Entonces lo escribió en latín, no lo escribió en alemán, que es un idioma que ni los alemanes querían hablar. ¿No? El rey Ludwig II gobernó Baviera en francés. Bueno, hoy en nuestra pequeñísima, brevísima, como el mundo, el diluvio gordo de Petete, como las manos mágicas, este micro de alemán cada día, hoy vamos a tener así como un pantallazo. Tengo acá una pantalla como para partirles por la cabeza hacer el chiste. Tengo una pantalla que realmente, miren, y es para lo único que sirve en la actualidad porque no, parece que es carísimo arreglar una Mac. Hay un sistema con sopapas para abrirla, pues tiene el CPU incorporado. Bueno, lo que vamos a ver hoy es conectores separables. Como ustedes sabrán, hay en alemán verbos separables que son con la misma estructura que los phrasal verbs, pero con la preposición, con esta clásica dislexia alemana al final de todo. Habíamos visto, ¿no? Los verbos, por ejemplo, ich stehe auf, aufstehen, yo me levanto. Un alemán sintácticamente lo diría así, yo me levanto a las 6 de la mañana, No es así, por supuesto. El verbo levanto ya existe y se le agregaría un yo me arriba levanto, porque eso es lo que realmente es. Es la combinación con una preposición que le da una direccionalidad, una específica sentido. Pero hoy no vamos a hablar de los verbos separables, que es un tema en realidad mucho más sencillo de lo que se lo suele presentar. Se suele dar el primer verbo al que se expone el alumno del Goethe de promedio es anfangen, que es comenzar. Ahora bien, comenzar está hecho con una preposición ingresiva, que es como ein, como en, como en castellano, como el in, porque nosotros decimos, por ejemplo, no sé, inmuto. In, por un lado, puede ser un prefijo de negación, como por ejemplo, inútil. Pero también internarse, o sea, es como decir homo. Está el homo sapiens y está el homogéneo. Está la raíz latina y la griega, no es lo mismo. Bio. Bio sí es la misma palabra, pero en Foucault, biopolítica, quiere decir, el Estado me obliga a hacer algo con mi cuerpo, que es biológico. Eso lo reconocía, no era cultural el cuerpo de Foucault, eso reconocía que hay una o dos cosas que son biológicas todavía. Mientras que para un alemán te dice Bio-Eier, los huevos orgánicos son realmente los huevos que te cobran 4 veces más, porque en las gallinas les hicimos masajes con aceite de coco, no hay crueldad animal, no hay transgénicos, ¿no? El chiste de Luciano que dice que compra las frutillas y ya ni bien llega a la casa las tira directamente para que no se le pudran al día siguiente porque son tan naturales. Y sin embargo se dice, ¿no? Es un comunista, Menotti fue un comunista orgánico. O sea que también toda esa batalla cultural para rechazar el biologicismo, todas las por supuesto todas las militancias tienen que decirlo, ¿no? Yo digo, yo soy gay, nací gay, me gusta la... ¡No! Es una elección cultural, así que no me puedes medicalizar. Y sin embargo, hay animales homosexuales. De hecho, yo creo que el paso que habría que dar ahora es que yo me pueda, digamos, autopercibir hipopótamo. ¿Por qué no?
Algunos lo hacen, ya hay operaciones insólitas, porque no está regulado. Pero es interesante cómo se ha parangonado. O sea, es interesante, porque justo cuando las mujeres, durante mucho tiempo la iglesia dijo no tienen alma, las mujeres no tienen alma. Ahora tienen alma. Las más desalmadas tienen alma, todas las mujeres ahora tienen. Pero ¿qué pasa? También los animales. Cada vez que subimos a siguen estando a la par las mujeres y los animales. Bueno, todo esto era para hablar del reino alemán, no animal. Así que vamos a continuar con lo que hoy vamos a ver. Simplemente y muy sencillo, pienso que deberían enseñarse todos juntos los conectores separables. Porque normalmente se enseñan... No sé si ustedes son alopáticos o creen en la... Hay una especie de mito alemán de la naturaleza mística y un alemán inventó la homeopatía, que es, por supuesto, de dudosa cientificidad, si bien todos los placebos, mientras seduzcan tu credulidad, ejercen un efecto concreto. Así que está bien, vos podés, digamos, autoseducir la verosimilitud de tu autonarrativismo con el Dios de los evangelistas, o con la Pachamama, o con las energías, la vibra, o el merecimiento, lo que sea que haga que vos a tu cuerpo le des la orden de que se cure o de que va a estar mejor y todo, funca. Pero desde el estricto punto de vista, digamos, de la química, cuando alguien utiliza un remedio, por ejemplo una aspirina, el que inventó la aspirina, Hoffman, es el que inventó también la heroína. Esto me enteré porque vi un podcast muy interesante, porque yo quería, digamos, para que todos mis alumnos no caigan en el flagelo de la toxodependencia, vi que había un podcast muy bien informado que decía: no lo llamen cocaína, es veneno. Yo dije, esto tiene que escuchar, la historia de las drogas y evidentemente del daño que producen, del paraíso artificial, del espejismo de ese oasis. Y se lo hice escuchar a mis alumnos, que estaban chochos. Y no son alumnos de la DEA, no son alumnos antidrogas, todo lo contrario. Hicimos una clase que, digo, bueno, yo les quiero enseñar este aspecto gramatical que Smith o es decir, no me importa el topic. Digan ustedes el tema, que yo les digo la formulación de ese tema, que es lo que tenemos que aprender, que eso es lo extrapolable, lo universal. Bueno, cómo armar un buen Fernet, qué sé yo. Este tipo está en la joda, está en la... No... Quedé un poco sorprendido de que les gustara tanto ese podcast antidroga. Y yo no soy adicto a los podcasts. No consumo, no soy de consumirte muchos podcasts. Vienen mal cortados. Entonces dije, ¿qué es lo que pasa acá? Y lo escuché. ¿Para qué? Claro, no era realmente antidrogas. El tipo estaba diciendo, no lo llamen cocaína, porque realmente es veneno, refiriéndose a la que consigue él, a la que le venden a él, totalmente adulterada. Él quiere que se legalice la cocaína, como lo fue en tiempos de Kohler, el famoso doctor Kohler, el que descubre las virtudes anestésicas de la cocaína como tópico, ¿no? Se frota cocaína en los ojos, se puede operar, es completamente entumecedora. Me gustaría hacerlo en tu mecedora, ¿sí? Ya nos falta hacerlo ahí. Bueno, entonces, mis alumnos ahora creen que soy un narcotraficante, soy Pablo Escobar, el patrón del mal. Hay que detectar esos patrones. Bueno, vamos a hacer entonces bien los
Yo todo esto lo preguntaba porque existe la manera de metaforizar alopática, es decir, en los manuales te lo dan con cuentagotas. Y existe la manera homeopática. O sea, homeopático es lo mismo decir en cuentagotas, pero con la medicina tradicional científica o con estos chamulleros que lograron aprobar que en Estados Unidos la esposa de un senador era homeópata y por eso figura como médico. Pero es verdad, el tabaco mata. Frotaron a un palo con tabaco, se lo dieron por la cabeza a un conejo y murió en el acto. Eso es homeopatía. Es una especie de creencia de que por osmosis. Interesante también la palabra osmosis. Lo popular que es, gente no sabe nada de química. Y que es el único término de química que prendió. Teníamos que terminar de cerrar una de las ventanitas que abrí. Anfangen. Anfangen es un verbo separable, pero que no sirve pedagógicamente. La mayoría de los verbos separables son muy intuitivos. Conservan el significado primigenio y es como los phrasal verbs en algún sentido, donde está la raíz verbal semánticamente conservada. Se le hace un agregado a esa actividad, pero no es algo muy distinto. En cambio, anfangen, que perfectamente se puede decir beginnen, para decir comenzar, la arman con el in, que es el... como habíamos dicho, ¿no? El ex es hacia afuera, el in es hacia adentro. A tu ex lo tenés que dejar afuera. Entonces, ingresivo, el lenguaje ingresivo. El lenguaje ingresivo, por ejemplo, ustedes hablando de la expresión no se inmutó. No quiere decir no se no mutó. Quiere decir no se entró a mutar. En el sentido de conmoverse. Ahí mutar es mover, no es que es antidarwiniano. Bueno. Son los siguientes. El primero, el que todo el mundo aprende mucho antes, es el zu. Porque para indicar una finalidad en alemán, no tenés el mismísimo para, que es, por ejemplo, si yo le quiero dedicar a mi novia paralítica, el paraliza, ¿no? El Führerlise, ¿no? Eso es un para, pero el para un objetivo, un cometido en alemán es el zu. Y es como un para separable. Para decirlo didácticamente, ich lerne Deutsch, nach Deutschland zu fahren, sería yo aprendo alemán para Alemania da viajar. Entonces, este es el primero que se aprende, pero ya con esa misma estructura, esa misma lógica, esa forma vacía que llenamos con cada vez paletas distintas, tenemos que aprender los demás una pavada. Por ejemplo, el ni en alemán es con dos términos, como en inglés, ¿no? Entonces, se arma con weder noch y queda, por ejemplo, weder chicha noch limonada, weder yankees noch marxistas. Yo no soy ni comprometido ni casado ni nada. Ich bin weder verheiratet noch bueno, ustedes me entienden. Le pueden meter ahí lo que quieran. No como carne ni huevo. Ese weder Fleisch noch Eier. Acuérdense que huevo se escribe Eier, Emil, Ida, Emil, Richard. Tiene que aprenderse también a deletrear qué palabra hay que usar. No pueden decir G de guantes, G de gato. Bueno, Aya, te pega una patada, Aya, en los huevos te acordás que es Aya. Bueno, vamos entonces a ver los otros. Weder noch es Nini. Weder noch Marshall, una gran cantante humorista. Bueno, después tenemos
entweder oder. Entweder oder. Por ejemplo, ihr seid entweder mit den Terroristen oder mit uns. Están con los terroristas o con nosotros. Es un excluyente. Es como el omega. No lo tengo muy aceitado, pero en lógica el omicron. Bueno, es uno que excluye. No es que más o menos, bueno, dame un pancho o una hamburguesa. No. Bien, esto bien estricto, ¿no? Entweder oder. Nicht nur, sondern, no solamente, sino también. Ese para entonces sería, por ejemplo, koche nicht nur japanisch, sondern auch italienisch. O sea, no solo cocino italiano, sino también cocino japonés. Suena un poco como si estuvieran cocinando seres humanos, como en una modesta proposición de Jonathan Swift, y que propone comerse a los niños pobres para solucionar el hambre y la pobreza, pero da recetas con el cilantro, muy filantrópico, muy filantrópico. Bueno, fue trending philanthropic. Y después tenemos, sí, no solamente, sino también no solamente, sino también no lo vimos, que es nicht nur, sondern auch, ¿no? Porque está, sí, lo vimos recién. La estructura de eso es herencia teológica, es primero definir a Dios por los atributos que no es, ¿no? Neti. Bueno, es una forma de pensar también con un envión y un énfasis muy distinto. En esa formulación que puede parecer, bueno, es la mera vestimenta del lenguaje. Lo importante es la percha. No. Se piensa otra cosa, se piensa diferente. Si ustedes, en lugar de decir asertivamente esto es así, parten por decir no esto. Pero primero por la exclusión, ¿no? Realmente es fundante el no. Bueno, y después tenemos sowohl als auch. Tanto como. Tanto como, que tengo que hacer un poco de gimnasia. No, pero sería, por ejemplo, ich spiele sowohl Fußball als auch Tenis. Pero es perfectamente reemplazable por el que acabamos de decir. Ich spiele nicht nur Fußball, sondern auch Tenis. Tanto como es lo mismo que no solo esto, sino lo otro. Y luego tenemos, on one hand, is Daniel Scioli a great politiker. On the other hand, bueno, mal ejemplo. Por un lado, por otro. Que sería, einerseits, andererseits. ¿No? Einer, ander. Entonces, no es complicado armar una frase así. Siempre tiene que ser algo adversativo. No podemos decir, por un lado, pienso que sos una persona físicamente desagradable, pero por otro, por dentro sos una mierda total. Tiene que ser algo contrastante. Entonces, einerseits habe ich Hunger, andererseits muss ich ein paar Kilos abnehmen. Por un lado tengo hambre, por otro tengo que adelgazar, supongamos. Hay que hacer bien moralistas las oraciones. Bien, la tradición alemana nunca es como la yankee, decir, bueno, animar al alumno, estimularlo, qué bien que estuviste, darle premios a todos los participantes. No, estás en falta, apurate porque estás retrasado. Nosotros publicitábamos acá las clases para aprender alemán, nunca es demasiado tarde. Y en Alemania la misma, ¿no? Que te lo hacen con la inteligencia artificial, la boca incluso te la modifican, o sea que parece que lo dijeras en el otro idioma. Para aprender alemán nunca es demasiado temprano. Parece lo mismo. Bueno, entonces entweder oder sería también, bueno, como el zwar aber. Que el zwar aber puede ser con el zwar doch. Que es si bien, pero. El maestro de esto es C.K. Lewis, ¿no? Si bien es un horror que un ser humano
por solo ser expuesto a una nuez, tenga un terrible ataque, pero si Dios hizo que por una puta nuez te pongas así, tal vez deberías morir. Ese tipo de of course, maybe, bueno, es ese espíritu que anima. Entonces sería, por ejemplo, ich bin zwar einverstanden mit der no se me ocurre. O sea, no se me ocurre nada maldito, se me ocurren ejemplos banales, plomizos. Bueno, pero si hagamos un ejemplo bien pedagógico, por ejemplo, ich liebe zwar Filme, aber nicht von Zwar. O sea, me gustan las películas, pero no las de Zwar. Y ahí tenemos el zwar, aber. Después el zwar doch. Recuerden también esa regla que dijimos del gar y el ganz. El gar se usa para lo negativo. Es decir, absolutamente algo negativo es gar. O überhaupt. Por ejemplo, ich finde a Jan Swartz Filme gar nicht gut, überhaupt nicht gut. O sea, yo encuentro las películas de Jan Swartz para nada buenas, en absoluto buenas. En cambio, si digo algo positivo, ganz gut. Lo dije tapando la nariz, lo tuve que decir. No hay más que esos. Los verbos separables, los conectores, zweiteilige Konnektoren se llama, lo pueden buscar. Está en Google, está en Mozilla, está en Safari, en todos los buscadores del Arca Perdida. Y con esto completamos los 22 minutos que tengo que usar de relleno. Porque me explicaron esto, que así funciona un canal exitoso de YouTube. Todos los días hay que subir una boludez, simplemente para marcar, hacer acto de presencia y como esas publicidades que hace el gobierno, completamente estúpidas, es decir, no sé, contra el golpe de calor, sin mosquito no hay trata, esas cosas. Solamente dicen, mira, estamos poniendo esta guita en esta publicidad oficial, no nos vas a criticar, que te haces el diario opositor. No importaba realmente el mensaje. Y en el caso de hoy, quizás aprendieron los conectores, o quizás se rieron, o quizás nada. Pero es para mantener vivo este canal, ¿no? Porque Roman Jacobson habla del esquema de la comunicación humana, está el canal, el código. Bueno, Riquelme dijo que Maradona no tenía códigos, ¿no? Es difícil igual, yo no tengo el código postal de mi casa ni lo sé. Pero, en definitiva, eso es lo que le quería transmitir. Traten de incorporar los aspectos gramaticales. O sea, la metodología comunicacional es mucho más agradable que el viejo sistema. Conversando chomskianamente voy a incorporar la gramática universal, detectar las reglas de manera implícita. Pero si les toca un capítulo sobre las coníferas, que el árbol no les impida ver que mientras hacen ese malabar, en realidad lo importante que les están metiendo es los contenidos gramaticales, las estructuras gramaticales, que es lo que nos permite a nosotros armar todas las oraciones posibles, no solo hablar de coníferas. Entonces se puede abordar un poquito más gramaticalmente lo que se hace, o por lo menos recordar que el esqueleto es la gramática y que es una excusa hablar de comida, son más o menos los mismos temas siempre en los libros alemanes, no tienen muchísima imaginación, ni la quieren tener, pero se puede aprender alemán de otra manera, más eficiente y más agradable, y sobre todo más sistemática. El problema diseminativo que tienen estos libros es que no quieren producir una estampida masiva, que el alumno se horrorice, pero el alumno se termina asustando más, porque dice, acá me dieron 2, en el siguiente capítulo otros 2, ¿por cuántos son? Es infinito.
Son 7 en total. Y así con muchos otros temas. Así que vamos a ir atacando un poquito los vicios de algunos métodos pedagógicos de los manuales de alemán, sin por esto considerar que es una gran herramienta. La palabra herramienta es de uso obligatorio, que cada 5 minutos decir herramienta. Realmente, si una bomba matara a 160, todas las personas están usando la palabra herramienta en este momento, no quedaríamos ni el loro. El loro era un elemento de resistencia peronístico. En la época de la proscripción se hacía aprender a los loros la marcha. Y de ahí viene la expresión no quedó ni el loro. Para los alemanes no se usa la metáfora del loro, se usa la metáfora del papagayo. No voy a repetir como un papagayo, repiten como papagayos. Vamos a tener que cortar acá. Ya no es necesario que yo continúe hablando, o por lo menos que ustedes sigan escuchando. Así que, en resumen, porque me han explicado que la comunicación es tan mala, nadie escucha, pagamos fortuna al psicólogo para que nos escuche. No porque el tipo haga otra cosa. Bueno. La gente no escucha, entonces hay que anunciarle lo que vas a decirle, decírselos y antes de despedirte, recordarle lo que le dijiste. En este caso hemos visto un tema que se llama conectores que están constituidos por dos componentes en alemán. Estos conectores son característicos de la estructura, del esquema, digamos, de las configuraciones de la sintaxis alemana, que tiene también verbos separables y tiene también preposiciones que obligan a poner el verbo al final. Tienen esta dislexia. Tienen también aglutinamientos de sustantivos, de adjetivos, hemos visto que de adverbios también. Y esto poco a poco nos vamos a ir familiarizando y vamos a ver que son 2 o 3 golpes de karate y truquitos que son siempre los mismos. El idioma alemán no es realmente tan complicado. Lo agrava el sadismo de la tradición de maltratar a los alumnos y lo agrava ahora la insólita demagogía que termina siendo contraproducente vamos de a poquito. Entonces el gradualismo no ha funcionado mucho. Aprendamos alemán así con una medida de shock, ¿no? Que es un jabón que se pegó. Susana Jiménez, haceme shock. Listo. Es absolutamente innecesario que prolonguemos superfluamente ahora nuestro encuentro. Les deseo, como siempre, una pronta mejoría. En alemán, súper enfático. Es un idioma del súper énfasis. ¿Cómo se dice? Que te mejores, que te cures pronto. Gute Besserung, buena mejoría. Como si pudiera haber una mala mejoría.